asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Bueno, buenas tardes América Latina, compañeros, compañeras. Hoy estamos con Alex y con Limay, que nos vienen a visitar de la República de México. Son rebeldes que quieren cambios sociales desde abajo. Muchas gracias, compañeros, compañeras, por estar hoy acá con nosotros para charlar un poco de lo que está pasando en México. Hubo elecciones, hubo un fraude, hubo mucho descontento social. ¿Qué es lo que está pasando en México hoy día? Bueno, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Sí, bueno, igualmente muchas gracias por la invitación, por permitirnos este espacio para hablar un poco de lo que sucede en México. El 1 de julio hubo elecciones a presidente de la República. Una vez más, como se tenía previsto, hubo un fraude electoral, pero esta vez hubo mucho descontento de los jóvenes y hubo mucho descontento de la población en general. En el 2006 el fraude fue un poco más evidente porque el PRI, que es el partido del poder y el partido de la represión y el partido Mira, prácticamente lo que se está viviendo ahorita en México es una dictadura, es una dictadura perfecta, le llaman los intelectuales. La consideramos como una dictadura por parte del capital. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo reprime, el capitalismo despoja, y eso es lo que se está viendo ahorita en México. Está la parte que se ve, aquí los medios de comunicación juegan un papel muy importante, las dos televisoras que son las... Televisa, ¿no? Televisa y TV Azteca, que son los dos grandes monstruos mediáticos que manipulan la información, pero esta vez no le salieron bien las cuentas, no le salió bien el juego, entonces... porque las redes sociales jugaron en estas elecciones un papel importante dentro de los jóvenes. Enrique Peña Nieto, que fue el supuesto candidato electo, el candidato virtual, como lo llaman, ¿no? El candidato virtual. Se han descubierto una serie de redes criminales, no solo de redes criminales alrededor de él, alrededor de su partido. Esto no es nuevo, este partido, pues el Partido de Revolución Institucional, el PRI, gobernó México durante 70 años, ha sido un partido represor de todo el tiempo. Ellos mismos fueron los que inventaron el IFE. Sí, porque hubo una historia antes de un fraude en el 88, que estuvo el PRI y el PRD de nuevo compitiendo, ¿no? Cuando vieron que Contanos qué es el PRD, yo sé lo que es, pero por ahí mucha gente no conoce. Claro, el PRD es el Partido de la Revolución Democrática, Ajá, que es la izquierda en México, ¿no? Fueron elecciones y hubo fraude, la tan famosa caída de sistema, ¿no? Cuando se dan cuenta que la izquierda iba ganando, hubo una caída del sistema donde los medios completamente comprados, que son Televisa y TV Azteca, informaron a la población que el sistema se había caído y que no podían dar un resultado de la elección porque el sistema se cayó. Y después se impuso a este candidato que es un personaje muy siniestro de la historia de México, que es Carlos Salinas de Gortari, y justo ahora con Enrique Peña Nieto es como su continuador vendría a ser. Sí, su continuador. Mira, sucede lo siguiente. Esta historia, este fraude, no es un fraude espontáneo, o sea, no existen fraudes espontáneos, es prácticamente un golpe de Estado.
no es casualidad y aquí hay muchos actores en juego. Refiriéndome a que estamos hablando del presidente de un país, no es cualquier cosa. Claro. ¿Sí? Entonces está el narcotráfico involucrado, está la fuerza del gobierno federal involucrado, o sea, el actual usurpador de la silla presidencial, que también hubo un fraude hace 6 años, solo que la diferencia de México... O sea, que el fraude es algo muy habitual y que está como que sucede en cada elección, digamos. Sucedió en el 88, sucedió hace 6 años, sucede ahora. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque tienen una estructura a la hora de elección, o sea, tienen estrategas electorales, ¿sí? O sea, hacen sus estrategias de cómo comprar votos, de cómo cancelar casillas, ¿sí? O sea, tienen todo bien calculado para que gane el que quieren que gane. O sea, no existe una democracia real en México, ¿sí? No existe elegir a sus representantes. Te hago una pregunta. Estábamos hablando, ¿quién es el Chapo Guzmán? Sí. Que también se lo vincula a toda esta gente, que hay un negocio. Contanos un poco de eso. El Chapo Guzmán es un narcotraficante que, si bien los medios de comunicación internacionales y también nacionales lo venden como el hombre más peligroso y ahorita es el más buscado de Estados Unidos y es porque, recordemos algo, te digo, hace 6 años México no era lo que es ahora. Hace 6 años, el narco tiene una historia viejísima. El narco empieza en los años 70 y solo que ahorita en México, desde hace 6 años te digo, empezó esta guerra contra el narco que le inicia el actual presidente Felipe Calderón, y se van contra grupos delictivos, grupos de crimen organizado, empiezan a haber muertos, decapitados. Estamos en una situación de guerra en México, esa es la realidad. Y venden al Chapo Guzmán como el principal líder de todo esto. Pero la realidad es que es solo la imagen, porque atrás del Chapo están policías, militares, empresarios, porque sin ellos, o sea, sin esa gente, sin ese círculo de corrupción, él no podría estar. Además de que los organismos de inteligencia estadounidense han aportado armas, han hecho operativos con armas para rastrearlo y las armas se les terminan perdiendo, supuestamente. Les lavan dinero como para rastrear ese dinero, ¿sí? O sea, trabajan en conjunto. ¿Por qué? Porque están creando una situación de guerra en el país a propósito, ¿sí? Esa es la realidad. Se ha invertido mucho dinero, la guerra deja mucho dinero. Claro. ¿Sí? De hecho, el capital estadounidense depende... Eso te iba a decir, ¿y Estados Unidos a todo esto, cómo interviene en esto? El capital estadounidense necesita de la guerra para poder seguir, ¿sí? La venta de armas. La venta de armas, además de que México tiene petróleo, ¿sí? Tiene grandes terrenos. México ahorita está haciendo... tenemos que aclarar algo. La imagen que hay de México en el exterior. Yo acá hablando ¿qué piensas de México? Les pregunto. Y cuando yo les hablo de lo que es México, tú ves a México como un paraíso, donde las playas... Cancún, te imaginas, Playa del Carmen, es bellísimo, y las ruinas y eso. Pero esos terrenos, ¿de quiénes son? ¿Sí? ¿Son de México? Tú ves mexicanos en esos terrenos, sí, pero ¿qué hacen? Trabajan. ¿Y trabajan para quién? Para los que llegan, para los turistas, trabajan para los turistas, ¿sí? Se trata de eso. Estamos pasando de ser el patio trasero de Estados Unidos a ser su lobby de recepción de ellos. La gente está muy desesperanzada ahorita, pero bueno, ahorita seguimos. También existe otra cara, ¿no? A partir de... Hay resistencia, no todo está mal. Hay mucha resistencia. Existen movimientos que surgieron a partir del fraude del 2012, que fue el 132, y existen movimientos anteriores que están en resistencia, como Morena y como muchos otros movimientos independientes, que en México también se ve, ¿no? En México en este momento
Han habido tres megamarchas que se hacen en la Ciudad de México con millones de gentes en las calles, ¿no? En todo el país hay movimientos de resistencia, hay también acciones contra la imposición, porque esto también tenemos que dejar claro que la imposición no está legalizada aún, aunque realmente se cree que se va a llegar a una legalización por parte de todas estas instituciones corruptas, como es el IFE, como es el TRIFE, ¿no? Porque prácticamente todos forman parte de ese círculo de corrupción, o sea, desde jueces, policías, militares, empresarios. Están todos prendidos ahí. Todos, y no te lo digo como una mera conspiración. Todas estas cosas no te las digo como una mera conspiración, están documentadas en libros. De alguien que no hemos hablado es precisamente de Peña Nieto, que es Él era gobernador, estaba vinculado a Atenco cuando fue la represión en el año 2006, ¿cierto? Sí, Bueno, él fue gobernador del Estado de México. Durante su gobierno fue exactamente la represión en Atenco, ¿no? Donde más de 500 campesinos fueron reprimidos por la policía, donde hubo más de 30 mujeres violadas, ¿no? por la policía. Mira, ¿qué sucede en Atenco? El Frente en Pueblo de Defensa de la Tierra siempre sale con sus marchas, con sus machetes, ¿no? Entonces sale a protestar, sale con sus machetes, pero es algo normal en las marchas en México. Con sus machetes se va. El gobierno municipal del PRD llega y reprime, ¿sí? Y se le sale de control. Entonces, luego viene a reprimir el gobierno estatal del PRI, de Enrique Peña Nieto, y se le sale de control. Luego viene el federal y se le sale del control hasta la hora en que las cámaras empiezan a ver lo que está realmente pasando y la represión que hay de parte de la policía contra la gente, ¿sí? Que es como tú dices, toda la gente, tanto civiles como los mismos luchadores se fueron a la cárcel, presos políticos, violaciones a mujeres y a jóvenes, 2 niños muertos, me parece. Entonces nos estamos enfrentando. Y además, cuando en ese entonces todavía Felipe Calderón era candidato a la República, y en ese instante él dice, yo hubiera hecho lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué estamos? Ese que era candidato fue presidente durante 6 años. ¿Y qué nos ha dejado Felipe Calderón? Nos ha dejado 70,000 muertos. En cifras oficiales, porque hay cifras que no son oficiales, que llegan a los 150,000 muertos en 6 años. ¿no? Estamos hablando de una guerra civil, estamos hablando de toda la población que está dentro de eso, ¿no? Porque no son solo 150,000 muertos, sino todo lo que conlleva, ¿no? 150,000 familias destrozadas. Víctimas de la violencia del Estado contra el pueblo, digamos. Esa es la situación. Sí. Por eso estamos hablando de una guerra. Dentro de esos 150,000 muertos existen activistas sociales, existen periodistas reales, ¿no? No como Televisa o TV Azteca. Existen gente que trata de decir la verdad y que se les reprime, y que lo que hace el gobierno y lo que hacen las mafias de poder es matarlos para que no se escuche la voz, ¿no? Para que no se escuche la verdad. Una cosita para ir cerrando. Acá en la Argentina hay mexicanos que hacen actividades, se juntan para discutir estos temas. O sea, hay un espacio, un blog, una dirección, un correo electrónico, un lugar de reunión donde se pueda encontrar con otros mexicanos que sabemos que hay en Argentina y que por ahí también están enfadados, están enojados con esta situación que le toca vivir al país. ¿Dónde los podemos ubicar para difundir un poco también eso? Digamos? Claro, tenemos compañeros de 132 México en Argentina, también tenemos compañeros de Morena, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, que sale a partir de una división en el PRD, donde Andrés Manuel López Obrador, que es el candidato que compite contra Enrique Peña Nieto este año y que compitió hace 6 años contra Calderón. Bueno, existen estos dos
espacios. Sí, se han formado grupos, como yo soy 132 en México, pero cada 132 tiene una célula. Nosotros no formamos parte, somos simpatizantes, nosotros como ciudadanos, como ciudadanos independientes, somos simpatizantes de todos aquellos movimientos que luchen por la justicia, la democracia, quieren cambiar las cosas, ¿sí? Y incluso invitamos a la sociedad argentina, si bien no a solidarizarse con nuestra causa, pero solidarizarse con nuestra causa desde su casa, con las cosas que ellos pueden hacer, ¿sí? O sea, solidarizarse bien. La lucha no está en México, la lucha también está aquí en Argentina, la lucha también está desde donde estamos, ¿no? Una invitación a que miren y a que elijan a dónde quieren mirar. Sí. Y hacer parte del cambio. Claro, hacer parte del cambio, porque, mira, lo que sucede ahorita en México, no solo se está jugando México ahorita está jugando dejar de ser México, ¿sí? Los poderes fácticos del PRI, no solo está en juego la presidencia, ¿sí? Es una posibilidad para darle solución a este conflicto, que no solo pasa en México, que pasa con todas las luchas sociales que existen en el mundo, ¿sí? Solidarizarnos con todos los movimientos, no criminalizar los movimientos sociales, ni de estudiantes, ni ningún, ¿sí? Chicos, la verdad, muchas gracias. La verdad está bueno que se pueda empezar a conocer estas cosas. Todavía no habíamos hablado mucho de lo que había pasado en México. La verdad que es un placer que estén acá y que puedan seguir uniendo en otras oportunidades para seguir difundiendo lo que hacen ustedes y otras luchas que por ahí ustedes no estén, pero que se desarrollan en el pueblo de México. Sí. Y el espacio siempre va a estar abierto para que participen y vengan a denunciar y a difundir lo que quieran difundir. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias a ti, un placer. No, gracias a todos. Bueno, vamos a una tanda y después regresamos en el segundo bloque ya con otros temas de América Latina. Muchas gracias. Póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. ¿Qué tal? Bueno, Cristian, muchas gracias por estar. Bienvenido otra vez. ¿Qué estamos hablando hoy? Estamos hablando de Colombia. Hay diálogos de paz, parece que va a haber, se van a sentar la insurgencia con la presidencia. Hoy se corrieron informaciones, a mí me llegó que se iban a sentar en Cuba, ustedes ya que se van a conversar en octubre en Oslo. ¿Qué información tenemos? Bueno, está medio en boga con la noticia actual o la noticia caliente en Colombia es que el gobierno de Juan Manuel Santos se ha dispuesto a sentarse en una mesa de diálogo en búsqueda de la paz, ¿sí?, con la insurgencia. Uno de los puntos que uno siempre tiene que tener aquí muy en claros es de qué paz está hablando y de qué tipo de diálogo, ¿no? Porque para muchos o para la gran mayoría se ha entendido la paz como una simple ausencia de guerra, y lo que nosotros hemos dicho en muchos debates también con muchas organizaciones que plantean lo mismo es la paz con ausencia de guerra. ¿Qué significa si realmente no hay una transformación de las estructuras del Estado? No se resuelve, digamos, la crisis estructural, la crisis política. Que fue la que generó el nacimiento de la insurgencia. Claramente, la que genera justamente las desigualdades sociales que conllevan a justamente estas manifestaciones de las organizaciones insurgentes, de la resistencia popular y demás. Entonces, en esos términos tenemos que estar muy atentos a cómo se desarrolla el debate, a cómo se viene, digamos, esta etapa preliminar de esa mesa de diálogo y cómo van contestando incluso del lado de la insurgencia, es decir, del lado de la FARC, qué respuestas tienen y qué plantean claramente para poner en la mesa justamente en esa discusión, que no es una discusión que vayan a llevar ellos solos, ¿sí? Es más, desde la Marcha Patriótica lo primero que se planteó fue, al hablar de la resolución por vía política del conflicto social y armado, es poner, ¿sí?, a disposición ese debate en todo el plano público, ¿sí?, en toda la ciudadanía, en el campesino, y eso mediante justamente los cabildos que se llevan a cabo, ¿no?, promocionados o propiciados por las organizaciones dentro de la Marcha Patriótica. Ahí estamos, digamos, muy atentos ahora, digamos, a apresurarnos a dar, digamos, datos deliberadamente como complejo, ¿no? Recordemos que, bueno, hace un tiempo atrás Juan Manuel Santos no reconoce la existencia de presos políticos en Colombia, digamos. Cuando sabemos acá han pasado compañeros y compañeras que han denunciado una situación de más de casi 9.000 presos políticos, digamos. Santos cree que la condición de preso político se da a partir de, digamos, de que haya una dictadura.
cuando sabemos bien que eso no es así, digamos, o sea, cuando vos cuando detienen, estamos hablando de que de los 9.000 presos políticos que existen, a la insurgencia corresponden nada más que 1.500 y 2.000, digamos, el resto son líderes sociales, son estudiantes, son líderes comunales, estamos hablando de eso, no es que gente que se levantó en armas, sino que por protestar, por manifestarse, por denunciar, los han detenido y están, digamos, en las peores condiciones, digamos. Cuando estuvimos con Gustavo Gallardo, el representante de Derechos Humanos de Marcha Patriótica, él nos contaba que hay situaciones muy desesperantes, hay una cárcel, no recuerdo el nombre, que dan agua 5 minutos al día para la gente que está detenida, digamos. De eso estamos hablando, o sea, sentarse a hablar con el gobierno significa empezar a tocar estos temas y a que el gobierno reconozca esta situación que hasta el momento viene desconociendo, digamos, ¿verdad? O sea, esa es la situación. También tuvimos la oportunidad de, bueno, ahora vamos a ver, un rato vemos un video, ¿no? Pero estuvimos hablando con un compañero de la juventud del Partido Comunista. El Partido Comunista fue expulsado del Polo Democrático Alternativo por una discusión que se da de doble militancia. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, el compañero William Monsalve, que es justamente que le hicimos la entrevista, que es el secretario general del Partido Comunista Colombiano, da un par de explicaciones bastante claras de cómo sería entendida incluso la doble militancia en el interior de un partido como el Polo Democrático, que viene a ser un frente electoral de oposición, que en su momento fue, digamos, muy fuerte, digamos, para el año 2006, para disputarle el gobierno al señor Álvaro Uribe Vélez, pero que en su interior también se está congregado por partidos y esos partidos conservan también esa identidad partidaria que los llevó a unirse. Entonces, en ese caso, por ser eso y por pertenecer al Polo Democrático, que también es un partido político, se podría dar también una doble militancia. Sin embargo, es un argumento un poco más liviano el que hay argumentos mucho más fuertes de tipo ideológico incluso, y eso nos da cuenta, digamos, nos abre una perspectiva para entender cómo se viene la reconfiguración política en Colombia, de quién puede ser la izquierda, la real oposición, que nosotros la entendemos del lugar de los movimientos sociales o de la construcción de un nuevo poder, que realmente desde abajo le dispute poder al Estado o al establecimiento. Como decíamos, social. Cuando vino Piedad, hace 15 días estuvimos con este compañero. Y bueno, veamos el video que acá le hiciste una entrevista con las cámaras de barricada a este compañero que nos cuenta un poco de esto que estábamos hablando. Así que veamos el video y después seguimos un poquito más. Money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Cuidado con el yankee man, money, money, money man. Una igualdad y un trabajo digno para que todos puedan estar Cultural en Colombia. Bueno, primero pues agradecerles a ustedes por el espacio, saludar a todos los colombianos en el exterior, a los jóvenes colombianos en el exterior que de diversos motivos han llegado a este país, a Buenos Aires, Argentina, a estudiar y a hacer, digámoslo, también parte de su futuro en este país, producto de las dificultades que tiene nuestro país para garantizarle a nuestros compatriotas una estabilidad, una igualdad y un trabajo digno para que todos puedan estar en nuestro territorio. En segundo lugar, bueno, el Partido Comunista Colombiano acaba de realizar su 21 Congreso Nacional que se realizó entre los días 18 al 22 de julio. Principalmente el Congreso tenía como característica ajustar los elementos de la línea política, que en concreto tienen que ver con trazar los elementos de acción del movimiento revolucionario democrático en el país y ante las nuevas realidades pues, del país, sobre todo en la irrupción de movimientos sociales y populares, cómo comprender cuáles son las tareas de los comunistas y sobre todo el movimiento social y popular ante, digámoslo, el gobierno neoliberal, privatizador y sobre todo bastante que ha profundizado la guerra, como es el gobierno de Juan Manuel Santos. La primera caracterización que hacemos es que hay un debate en la izquierda sobre si Juan Manuel Santos es lo mismo que Uribe.
Hemos dicho que no, hemos dicho que en efecto, en esencia, el bloque de poder comparte una estrategia que consiste en la política contrainsurgente llamada la seguridad democrática y en la ampliación y la transnacionalización de todo el territorio colombiano a través de la entrega de la soberanía nacional a los intereses del imperialismo norteamericano y europeo. Bajo ese proyecto, la diferencia que tienen Santos y Uribe consiste en que Santos va en la idea de ampliar mucho más el proceso neoliberal, de profundizar la política de guerra y a tratar de aclimatar un proceso de neodesarrollismo bajo la idea de formar un proceso de monoexportación y de explotación minera, que es lo que nosotros llamamos la reprimarización. Dentro de todo eso, pues lo que se está tratando de hacer es modificar el Estado colombiano a la nueva lógica neoliberal, la cual es totalmente insuficiente para la realidad, digámoslo un poco, al actual marco de acumulación capitalista del país. Y por eso de la mano de esto va también la necesidad de resolver el conflicto social y armado, y sobre todo el conflicto armado, como una parte esencial para desarrollar lo que se ha llamado las locomotoras, es decir, que la acumulación capitalista, que está principalmente centrada en los temas del agro colombiano, tengan como punto esencial la resolución del conflicto en zonas donde hay presencia insurgente. Esa, digámoslo, es uno de los compromisos que tiene el gobierno colombiano, más cuando, digámoslo, en esta etapa estamos asistiendo a una pérdida de oxígeno del gobierno nacional. Ustedes saben que el gobierno nacional nació principalmente, llegó al poder con una idea, digámoslo, de tratar de copar el espacio político con un proyecto que se llama la Unidad Nacional, que representaba a los gobiernos de coalición tanto de la derecha como la ultraderecha colombiana, y tratar, digámoslo, de copar gran parte del espacio del centro del país, del centro político del país. En esa dirección, la Unidad Nacional empieza a sufrir desprendimientos, producto primero de la decisión de un sector de la ultraderecha que ya no conecta, no comparte la dirección del Estado como lo hace Santos. En particular, la persona que está encargada de eso es el expresidente Álvaro Uribe y todos sus secuaces, entre ellos el militarismo colombiano, que está comprometido a retomar de nuevo el poder bajo la idea de retomar también la lucha contra insurgente y sobre todo la restitución de derechos de un sector importante del minifundismo y el gamonalismo colombiano que se ha habido afectado bajo la idea transnacional de Santos. Segundo, digámoslo, el desprendimiento de otro sector de la Unidad Nacional, que es el gobierno, la propuesta hegemónica de Santos, que, digámoslo, ha ido también bajo las equivocaciones del gobierno y sobre todo bajo la idea de los intereses que han afectado a un sector de la derecha colombiana, fundar un nuevo centro político y bajo esa idea disputar entonces también en el 2014, que serían las próximas elecciones presidenciales, el nuevo campo, digámoslo, de la toma de la Casa de Nariño, que es la Casa de Gobierno nuestra. Que en la práctica, digamos, lo que se está demostrando es que hay un escenario muy positivo para la izquierda si lo sabemos aprovechar. Y eso implica principalmente la táctica que el partido nuestro definió, y es en qué momento está la unidad del gobierno de la izquierda colombiana ante la situación de evidente desgaste del gobierno nacional, los desprendimientos de la derecha y la conflictividad social que ha aumentado en el país. En eso nosotros hemos señalado que la táctica de la convergencia política, social y popular es el mejor elemento para trabajar con un programa mínimo hacia la idea de los cambios democráticos, en el cual el eje transversal es la exigencia, la necesidad, la unidad de todo el pueblo colombiano en sus diversas expresiones a favor de la solución política al conflicto social armado. En esa dirección, creemos que esa convergencia política, social y popular no contrapone los procesos existentes, pero sí la necesidad de unificar bajo una idea de una izquierda mucho más decidida, mucho más radical, pero sobre todo a tono con las exigencias de cambio del pueblo colombiano. Y hemos dicho, todo ello tiene que ser producto también de la acumulación de masas en la cual los procesos actualmente existentes, como son Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, el Polo Democrático, la expresión de la Minga Social, la CONAT, entre otras expresiones, deben ser parte de ese acumulado, pero con un programa mínimo hacia la acumulación de masas en dirección de lograr la paz y sobre todo la vocación de poder que tienen todos estos procesos. Y también la idea un poco de que construir una nueva relación de fuerzas que es posible en este país. Y eso pasa principalmente por la decisión
de sectores políticos, entre ellos el Polo Democrático, de virar hacia la izquierda y desprenderse del centro derecha, de tomar la decisión de ir con el pueblo colombiano y reconocer que en Marcha Patriótica, en Congreso de los Pueblos y en otros procesos está también naciendo la esperanza del país, y sobre todo ante las exigencias de construir una nueva relación de fuerzas con una vocación de poder claramente definida. Bueno, ya hablas del Polo Democrático, que claramente es el partido electoral de oposición, o que se ha planteado como oposición desde hace unos años. Ustedes, como miembros también del Polo Democrático Alternativo, la semana pasada tuvieron que afrontar una cruda decisión de parte de ese partido, que es la expulsión. Contanos un poquito las razones y cuáles son las resoluciones finales que se han tenido respecto a este caso. Bueno, en particular la situación del Polo es la siguiente. El Polo viene de una derrota electoral bastante fuerte, que fue la última contienda presidencial, después la de consejos, diputaciones, que es las representaciones corporativas en el orden territorial, local y distrital del país. Esa derrota se debe a varias cosas. Primero, durante mucho tiempo el Polo conestó con sectores que al interior promovieron la corrupción, la transhumancia de votos, y también, digamos, lo conestó con ciertas prácticas que se distan mucho de un proyecto ético-político como lo significa la izquierda. En esa dirección el Polo entró en una crisis interna de dirección, pero también de representación política, dado que las masas están mandando un mensaje de no votar a favor del Polo, principalmente porque no ven que un proyecto político que se reclama de izquierda con vocación de poder y que trata de mostrar una alternativa política con ese tipo de vicios. En esa dirección los debates en el Polo estriban en tres cosas. La primera, en lo que hemos llamado la autocrítica del Polo. El Polo debe llamar a toda su dirección a reconocer los errores y a rectificar el rumbo bajo la idea de centrar un proyecto de izquierda mucho más amplio y más definido, que permita, digámoslo, sintonizarse con la lucha de masas en el país. Nosotros vamos en dirección de no contraponer la lucha parlamentaria con la lucha callejera, pero creemos que en este momento el énfasis está en la lucha social y popular, y que bajo esa dirección el Polo como partido de oposición debe mirar también esos procesos, y bajo esa dirección nos han abierto un segundo debate, que es el debate de la segunda militancia, la doble militancia. ¿En qué sentido? En que hay un sector del Polo, que es su mayoría en la dirección, pero no en las bases políticas, han definido expulsar al Partido Comunista por pertenecer a Marcha Patriótica bajo la idea de que estamos haciendo doble militancia. Eso es totalmente falso, porque la naturaleza del Polo es una coalición de movimientos donde, digámoslo, principalmente participan procesos que no se han diluido en él. Es decir, en los mismos sectores que nos expulsan también son partidos claramente definidos al interior del Polo. Por lo tanto, todos estaremos haciendo mal la doble militancia. De fondo, el debate está en que este sector que nos expulsa está casado con una idea de hacer un acuerdo con el centro político de la derecha, en la idea de que esto es mucho más fácil recomponer una alianza hacia la presidencia, hacia la candidatura electoral, sobre todo de la presidenta del Polo, que está un poco empecinada en continuar con esa dirección. Nosotros decimos, no nos oponemos a que hayan aspiraciones presidenciales, pero eso tiene que ser producto de un debate abierto de cara al país, pero sobre todo en la idea de que sean, antes que discutir las candidaturas, los elementos políticos con los cuales el pueblo le va a mandar al país un mensaje de construcción de la unidad y de la alternativa política. Y creemos que antes que discutir candidaturas hay que discutir es la estrategia política ante el evidente panorama político, social y popular, en el que, hay que decirlo, nosotros defendemos la idea de que Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos y otras expresiones del campo popular tengan cabida en un proyecto alternativo que no solamente es el Polo. La izquierda no se agota en el Polo y va más allá del Polo también. No renunciamos a estar en él, pero sí creemos que el cambio está principalmente en que el Polo centre su iniciativa, es un proyecto estratégico de izquierda, recuperando su vocación de poder y mirando estos procesos principalmente como un acumulado de masas importante en el país que está disputándose también el poder político. Y creemos que la idea del Polo es sumar y juntar y no restar ni coparse y cooptarse alrededor de una propuesta de centro derecha bajo aspiraciones electorales. Y la tercera tiene que ver principalmente con un debate que es estratégico para toda la izquierda colombiana, y es el debate de la unidad, bajo qué aspectos, qué criterios y qué programa. Y hay que decirlo, el Polo hoy es insuficiente como un proyecto de oposición por todo lo anteriormente señalado, pero porque en Colombia hay muchas opciones de lucha, y en las opciones de lucha también el Polo puede, digámoslo, ser un principal referente, pero hay que también mirar a otros sectores.
y bajo esa idea es que nosotros estamos trabajando la convergencia política, social y popular, que inclusive es parte del ideario de unidad, que es lo que nos une programáticamente en el polo. Y por lo tanto, quienes se reclaman defensores del ideario de unidad son los que lo vulneran ante una actitud sectaria de cerrarle posibilidades a estos procesos, que lo que han hecho es mandar al país un mensaje de unidad, de amplitud, de movilización y de cara al pueblo colombiano. Bueno, y finalmente, justamente esa participación del Partido Comunista dentro de Marcha Patriótica es una de las cuestiones que, bueno, ha sido más contundente en el hecho de que se ha expulsado el partido del Polo Democrático. Contanos un poquito también cómo ha sido también el papel, cómo ven entonces esa estrategia política con ese espacio de convergencia en el movimiento político social Marcha Patriótica. Bueno, nosotros creemos primero que Marcha Patriótica es la expresión de la movilización social, popular, sobre todo indígena, campesina, de una gran parte del país que está buscando una alternativa política y que la está construyendo en la calle. O sea, nosotros creemos que Marcha Patriótica es un acumulado de masa significativo, que tiene una vocación de poder claramente definida y que bajo esa dirección nosotros creemos que la apuesta del Partido Comunista no solamente es apoyar, sino participar directamente en este proceso como parte de los acumulados hacia los cambios democráticos y a los cambios revolucionarios en el país. Por eso nuestro compromiso, el del Partido Comunista, el de la Juventud Comunista, es acompañar no solamente el proceso en su construcción, sino también estar al frente de él con los sectores que están allí participando y sobre todo construyendo esta alternativa de país que también recoge algo que es muy importante: la necesaria primera emancipación, digámoslo así, del país y la definitiva independencia, que es un proyecto, digámoslo, que recoge todo el acervo de los grandes próceres de la Revolución Colombiana que iniciaron en la lucha contra la colonia y que ahora a nosotros nos toca empezar a sintetizar bajo un proyecto político nuevo. Bueno, camarada William, muchísimas gracias por la entrevista y por nuestra visita aquí justamente al programa Nuestra América en Lucha. Nos encontramos en la marcha y en la lucha. Cuidado con el Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional.